El chisporroteo de los filetes en la parrilla era fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para ahogar la voz de mi padre mientras cortaba el aire como una navaja. «Oye, Madison», me gritó con una sonrisa burlona que me decía que venían problemas. «Ya tienes edad suficiente para pagar renta o largarte. Esto no es una caridad. Antes de empezar, deja un comentario y dinos de dónde eres y de qué ciudad vienes. Estás viendo nuestros videos y después de ver todo el video, no olvides decirnos qué harías en esta situación. Sé honesta. Dímelo en los comentarios de abajo. Leemos todos los comentarios. Comencemos». La risa que siguió no era solo suya. Venía de mi madrastra, Denise, y de mi medio hermano menor, Tyler, quien se recostó en su silla, abriendo otra cerveza como si acabara de escuchar el mejor chiste de la noche. Mis manos se apretaron alrededor del plato que sostenía, los bordes de papel arrugándose bajo mi agarre. No eran solo las palabras, era el momento. Lo dijo frente a toda la familia mientras los vecinos se mezclaban en el patio, fingiendo no escuchar. Quería que escucharan. Quería humillarme. Dejé el plato lentamente sobre la mesa de picnic, forzándome a mantener mi voz firme. «Has estado tomando la mitad de mi sueldo durante años, papá. He estado pagando las cuentas». Su rostro se contorsionó en ese encogimiento de hombros falso y exagerado que usaba cuando se burlaba de mí. «Así que eso se llama vida. Si no te gusta, busca otro lugar donde vivir». Tyler se rió entre dientes. Disgusto, traición. Podía sentir las miradas desde el otro lado del patio. Todos pensaron que me quedaría callada. Tal vez lloraría más tarde en mi habitación, pero eso no iba a pasar esta vez. Me acerqué a él lo suficientemente cerca como para que el parpadeo de las llamas de la parrilla iluminara su sonrisa burlona. «Bien», dije, mi voz baja pero afilada. «¿Quieres que me vaya? Tendrás tu deseo». Se rió, agitando sus pinzas hacia mí como si fuera una mosca molesta. «Sí, ¿y a dónde vas a ir? De vuelta a tu pequeño apartamento que se vino abajo. No tienes ahorros, Madison». El resto de la noche se difuminó en una mezcla tensa de sonrisas forzadas y chismes susurrados. Pero buena suerte con eso. El aire se sentía pesado con el aroma de carne asada y algo más oscuro. Mi mente ya estaba haciendo planes. Él no sabía en qué había estado trabajando en silencio durante meses. No sabía que acababa de recibir las llaves de mi propia casa. Para cuando terminó la barbacoa, ya había tomado mi decisión. No iba a prolongar esto. Si quería que me fuera, iba a ver qué tan lejos podía llegar. Y cuando me fuera, me llevaría más que mis cosas. Me llevaría la comodidad que él pensaba que controlaba. A la mañana siguiente, cargué la última caja en la parte trasera de mi auto. Mis manos temblaban, no de tristeza, sino por la emoción de saber lo que venía. Conduje a mi nuevo lugar, una casa pequeña pero hermosa de 2 pisos con revestimiento blanco y un porche envolvente. El aire olía más fresco aquí. Al mediodía tenía la escritura a mi nombre sobre el mostrador de la cocina. Le envié un mensaje corto y simple a mi papá. «Me mudé. Las cuentas son tuyas ahora». No tardó mucho. En una hora, mi teléfono se iluminó con su número. Lo dejé sonar. Luego otra llamada de Denise. También dejé que esa sonara. A la hora de la cena, escuché el sonido de una camioneta deteniéndose afuera de mi nueva casa. Miré por la ventana y vi a mi padre saliendo, su rostro pálido, su mandíbula tensa. Denise lo siguió, luciendo como si hubiera tragado algo agrio. Cuando salí a mi porche, él se detuvo al pie de los escalones. «¿No hablas en serio?», dijo, voz baja. «En serio». Me apoyé contra la barandilla con los brazos cruzados. «Te dije. Dijiste paga renta o vete. Elegí irme. Y ahora», mi voz se agudizó, «también dejaré de pagar tus cuentas». Su rostro se destiñó de color completamente. Los labios de Denise se separaron, pero no salió sonido. El auto de Tyler estaba detrás de ellos, e incluso él se veía inquieto. Por primera vez en mi vida, me di cuenta del poder que les había estado dando todo el tiempo y supe que apenas estaba comenzando. En el momento en que se fueron, me quedé en mi porche y solo respiré. No alivio. No, aún no. Era la primera inhalación en años que no se sentía como si le debiera a alguien por el aire. No perdí tiempo. Entré, agarré mi laptop y comencé a cortar cada cordón del que se habían estado alimentando. Cuenta de electricidad eliminada de mi cuenta, gas removido, internet, agua, seguro de auto cortado uno por uno. Con cada correo de confirmación, sentí que mi columna se enderezaba. Una hora después, mi teléfono se iluminó. Papá llamando. Lo dejé sonar. Denise después. Luego Tyler. No respondí ni una sola. Para la tarde, el chat grupal comenzó a explotar. «Papá, esto no es gracioso. Maddie, la electricidad está apagada». «Denise, no puedes simplemente desconectar las cosas. Así no es como funciona la familia». «Tyler, espero que estés feliz. Arruinaste la cena». Escribí una línea y la envié. «Me mudé. Las cuentas son su responsabilidad ahora. Por favor, no se presenten sin invitación». Pensé que ese sería el final hasta que vi su camioneta detenerse afuera de mi nuevo lugar. Papá salió primero, mandíbula tensa. Denise lo siguió con los brazos cruzados. Tyler ni siquiera se molestó en salir del auto. Papá se detuvo en el escalón inferior. «Está bien, suficiente del espectáculo. Hiciste tu punto. Vuelve a activar las cuentas por una semana mientras hacemos la transición». Encontré su mirada. «Has estado tomando la mitad de mi sueldo durante años. Lo dejaste claro anoche. ¿Quieres que me vaya? Me fui y también mi dinero». La voz de Denise se quebró con una risa amarga. «Wow, frío». «No», dije, bajando para encontrarlos a medio camino. «Frío es reírse de
de tu hija frente a los vecinos. Esto es cálido comparado con eso. La boca de papá se abrió, pero no salió nada. Por primera vez, vi algo que nunca había visto en él antes. Vacilación. Caminé de vuelta al porche. Lo resolverán igual que yo lo hice. La puerta se cerró detrás de mí, y por primera vez en años, me di cuenta de que finalmente era yo quien tenía la cerradura. A la mañana siguiente, desperté con el tipo de silencio que no existe en la casa de mi padre. Sin botas pisando, fuerte. Sin televisión a todo volumen. Sin Denise gritando sobre algún recibo extraviado. Solo quietud. Hice café en mi cocina pequeña pero brillante. El vapor curvándose hacia la luz del sol que se derramaba por la ventana. Por un segundo, casi sonreí hasta que mi teléfono comenzó a zumbar. Número desconocido. Llámanos. Esto es urgente. Papá, la electricidad está apagada. Hay comida echándose a perder. Tenemos que hablar. Denise, si te importa esta familia, arreglarás esto hoy. Dejé el teléfono, negándome a dejar que su caos se derramara en mi mañana. Apenas estaban aprendiendo lo que yo había sabido durante años. Las cuentas no se pagan mágicamente solas. Al mediodía comenzaron los golpes. 3 golpes secos en mi puerta principal. Revisé la cámara. Denise sola esta vez. Lentes de sol ocultando la mitad de su rostro. Abrí la puerta lo suficiente. ¿Qué quieres? Su sonrisa era forzada, frágil. Necesitamos el seguro de auto a tu nombre por solo unos días más. Tyler tiene una entrevista. Negué con la cabeza. Ya lo moví a mi dirección. Es mi póliza. Si Tyler va a manejar, necesita la suya propia. Su mandíbula se contraía. ¿Nos estás castigando? No, dije, apoyándome contra el marco. Me niego a ser castigada más. Parpadeo, tomada por sorpresa por lo calmada que sonaba. Tu padre está furioso. Sabes que solo es así porque está estresado. La tienda cerrando. Esa tienda cerró hace 3 años. La interrumpí. Ha tenido 3 años para dejar de apoyarse en mí como una muleta. Por un momento, la máscara se deslizó. Sus ojos se endurecieron. Te vas a arrepentir de esto antes de lo que piensas. Cerré la puerta sin responder. Esa noche, mientras desempacaba cajas en mi nueva sala, mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con un correo de mi banco. Intento de inicio de sesión, sospechoso detectado. Mi estómago se apretó. Inicié sesión. Múltiples intentos fallidos de contraseña. Y luego algo más. Una tarjeta de crédito de una tienda departamental que nunca abrí registrada a mi nombre, con una dirección que no era mía. No tardé mucho en conectar los puntos. Mi bolsa había desaparecido en la casa vieja hace un año, solo para reaparecer 2 días después sin que faltara nada. O eso pensé. Tyler. Imprimí cada correo, cada estado de cuenta, y los deslicé en una carpeta marcada Límites, en letras negras grandes. Ya no solo me estaba protegiendo, estaba construyendo un caso. A medianoche llegó otro texto de Tyler. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Cuida tu buzón. Me quedé mirando la pantalla. La ira en mi pecho afilándose en algo más frío, más estable. No solo estaban perdiendo mi dinero, estaban perdiendo su control, y mientras más se daban cuenta, más feo se iba a poner esto. Los siguientes 2 días fueron silenciosos, demasiado silenciosos, sin golpes, sin llamadas, solo el texto ocasional de Tyler goteando sarcasmo o amenazas veladas. Mantuve mis respuestas cortas, siempre, por escrito cuidadosa como mi abogado me aconsejó. Cada palabra, cada fecha, cada intento que hicieron de arrastrarme de vuelta, lo guardé. Para la tercera mañana, el silencio se rompió. Mi teléfono zumbó sin parar mientras sorbía café en el mostrador de mi cocina. Capturas de pantalla de amigos y vecinos comenzaron a llegar. Publicaciones de Facebook de Denise escritas en ese tono de autocompasión que había perfeccionado. Algunas personas creen que pueden simplemente dar la espalda a la familia. Después de todo lo que hemos hecho, nos dejan en la oscuridad. Literalmente, los comentarios eran predecibles. Amigos mutuos ofreciendo simpatía, parientes distantes con los que no había hablado en años preguntando qué había pasado. Y por supuesto, su movimiento favorito, dejando fuera suficientes detalles para que el villano pudiera ser cualquiera. Pero lo más revelador, ninguno de ellos me etiquetó. Ninguno dijo mi nombre. Querían pintar la imagen sin darme un pincel. No mordí el anzuelo. En su lugar, llamé a la compañía eléctrica, de agua e internet otra vez para confirmar que cada cuenta había sido cambiada a su nombre. No les iba a dar ni una pulgada de ventaja. Al mediodía, sonó mi timbre. La cámara me hizo apretar la mandíbula. Papá, esta vez solo, manos hundidas profundamente en los bolsillos de su chaqueta. Abrí la puerta, pero me quedé detrás del umbral. ¿Qué es? Su voz era más calmada de lo que esperaba, pero el filo aún estaba ahí. Tenemos una situación. El pago de la hipoteca vence y sin tu transferencia no es mi problema, dije antes de que pudiera terminar. Sus ojos se entrecerraron. ¿Te escuchas siquiera? Has sido parte de este hogar durante años. No puedes simplemente alejarte de las responsabilidades de la noche a la mañana. Me reí. Realmente me reí. Agudo y sin humor. ¿Te refieres a las responsabilidades que me lanzaste en cuanto comencé a trabajar? ¿Las que nunca preguntaste, solo tomaste? Se acercó más. ¿Crees que este nuevo lugar te hace mejor que nosotros? ¿Que puedes simplemente esconderte aquí mientras nos ahogamos? Encontré su mirada sin parpadear. No me estoy escondiendo, papá. Solo terminé de ser tu salvavidas. Su mandíbula trabajó como si estuviera masticando una docena de amenazas no
no dichas. Luego se dio vuelta para irse, pero no antes de lanzar un último golpe por encima del hombro. Te vas a arrepentir de esto cuando vengas arrastrándote de vuelta. Cerré la puerta lentamente, casi disfrutando el clic del cerrojo. Arrastrarme de vuelta ya no estaba en mi vocabulario. Esa noche, mientras el sol se hundía y el aire se enfriaba, vi su situación desmoronarse en tiempo real. Un vecino de mi antigua calle me llamó, voz baja, como si compartiéramos un secreto. Estaban afuera en el garaje discutiendo fuerte, algo sobre la cuenta bancaria estar sobregirada. Denise estaba gritando que no podía comprar comestibles, y tu papá seguía diciendo, es tu culpa. Les agradecí, colgué y me senté ahí. Por un largo momento, lo estaban sintiendo ahora. El peso que había cargado sola durante años presionándolos por primera vez. Al día siguiente, decidí dejar claro que esto no era solo sobre mí yéndome. Era sobre reclamar cada pulgada de control que habían robado. Fui al banco, me reuní con un gerente y cerré la última cuenta conjunta a la que aún tenían acceso. Cuando me fui, la carpeta en mi bolsa se sintió más pesada, más gruesa, más completa. Esa noche llegó un texto de Denise. Ya hiciste tu punto. Lo entendemos. Solo por favor ayúdanos este mes. Lo resolveremos después. No respondí. 2 horas después, apareció una publicación pública en su perfil. Gracioso como la gente. Cambia cuando cree que ya no te necesita. Pero la vida tiene una manera de humillar a todos. Por una vez, tenía razón. La vida sí tiene una manera de humillar a todos. Y la suya apenas estaba comenzando. Era un sábado por la mañana cuando la oportunidad perfecta cayó en mi regazo. Estaba sorbiendo café, desplazándome por correos, cuando uno de la compañía hipotecaria de mi papá apareció. El asunto decía, saldo vencido urgente y notificación de subasta pública. Al principio pensé que era un error. No había vivido ahí durante semanas y ya había removido mi nombre de todo lo atado a esa casa. Pero cuando lo abrí, me di cuenta de que el banco aún debía tenerme listada como contacto de emergencia desde hace años. La carta era directa. 2 pagos perdidos. Ningún arreglo hecho. Fecha de subasta fijada en 30 días. Me quedé ahí mirando la pantalla. Este era el momento cuando el universo me entregó prueba en blanco y negro de que toda su fuerte confianza era solo humo. Antes podría haber corrido, tratado de arreglarlo, drenar mi cuenta otra vez para salvarlos. Ahora presioné imprimir. Luego deslicé el papel en mi carpeta de límites. Al mediodía escuché lo inevitable, los golpes en mi puerta. Esta vez los 3 estaban en el porche. Papá con la cara roja, Denise con labios apretados, Tyler sonriendo como un niño que cree que está a punto de ganar un juego. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. Papá no perdió tiempo. ¿Viste la notificación? No podemos perder la casa, Maddie. ¿Vas a ayudar a arreglar esto? Crucé los brazos. No, no lo haré. Aún eres familia. Gritó lo suficientemente fuerte para que los vecinos de enfrente voltearan a ver. No bajé mi voz. La familia no te usa como billetera. La familia no se ríe mientras te humillan frente a la mitad del vecindario. La familia no comete fraude en tu nombre y espera que simplemente lo tomes. Denise se adelantó, ojos saltando a la gente viendo desde sus patios. ¿Tienes que hacer una escena? Sí, dije sin rodeos. Porque no tuvieron problema haciendo una cuando les convenía. Tyler murmuró entre dientes. Increíble. Me volví hacia él. Tienes razón. Es increíble que dejé que esto continuara tanto tiempo. La voz de papá bajó. Ese tono silencioso y peligroso que usaba cuando pensaba que aún podía intimidarme. Si te alejas de esto, no serás nada para nosotros. Sonreí, pero no había humor en eso. Entonces no seré nada para ustedes y todo para mí misma. Retrocedí hacia la puerta, pero antes de entrar, saqué la notificación de ejecución hipotecaria impresa de mi carpeta y la levanté donde todos pudieran ver. Esto, dije, mi voz cortando limpio a través del aire, es lo que pasa cuando la persona que han estado drenando finalmente deja de sangrar por ustedes. Y luego la dejé caer al porche a sus pies. La puerta se cerró detrás de mí con un clic sólido y satisfactorio. A través de las persianas, los vi quedarse ahí, parados. Papá congelado, Denise mirando las escaleras de los vecinos, Tyler pateando el papel como si fuera a morderlo. Se fueron sin otra palabra. Esa noche, publiqué una sola línea vaga en mis propias redes sociales. A veces el mejor regalo que puedes darle a alguien es la oportunidad de pararse en sus propios pies. Los comentarios llegaron. Gente preguntando si finalmente me había mudado, felicitándome por mi nuevo lugar, enviando mensajes de apoyo. Ni una vez los nombré. No necesitaba porque la verdad era que su caída no era mi historia que contar más. Era suya para vivirla. Y finalmente era libre de vivir la mía. Pero la historia no terminó ahí. No cuando tenían tanto que perder y tan poco orgullo para tragar. Los días siguientes me trajeron una educación completa sobre hasta dónde estaba dispuesta una familia desesperada a llegar. El lunes por la mañana, mientras me preparaba para el trabajo en mi cocina bañada de sol, mi teléfono comenzó su familiar sinfonía de desesperación. Esta vez, sin embargo, no eran solo textos y llamadas. Era Tyler parado en mi entrada, sosteniendo un ramo de flores baratas del supermercado y usando su sonrisa más encantadora. Maddie, dijo cuando abrí la puerta. Vengo en son de paz. Me recargué contra el marco, cruzando los brazos. ¿En serio? ¿Y qué hay de cuida tu buzón? Su sonrisa vaciló
vaciló por apenas un segundo. Estaba enojado, ya sabes cómo es, pero pensé en todo. Y tienes razón, hemos sido injustos contigo. ¿Hemos sido? Repetí, dejando que la ironía gotee de mi voz. Tyler, literalmente usaste mi información para abrir cuentas de crédito. Eso no es ser injusto, es fraude. Su cara se puso pálida, pero se recuperó rápidamente. Mira, sé que las cosas se pusieron complicadas, pero somos familia. Y la familia se perdona, ¿verdad? La familia, dije lentamente, no roba tu identidad y luego viene con flores de gasolinera esperando que todo esté bien. Le cerré la puerta en la cara, pero no antes de escucharlo murmurar algo que sonó sospechosamente como perra. Para el miércoles, las tácticas habían escalado. Llegué a casa del trabajo para encontrar a Denise sentada en los escalones de mi porche, luciendo como si hubiera estado llorando durante horas. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su maquillaje corrido artísticamente por sus mejillas. Madison, sollozó en cuanto me vio. Necesito hablar contigo. Es sobre tu papá. Me detuve a varios pies de distancia. ¿Qué pasa con él? Está en el hospital, dijo, su voz quebrándose dramáticamente. Tuvo un ataque al corazón anoche. Sigue pidiendo por ti. Mi estómago se apretó. Un destello de la vieja Madison amenazando con tomar control. Luego recordé todas las mentiras, toda la manipulación. ¿En qué hospital? Pregunté tranquilamente. San Miguel, tartamudeó. Están en la UCI. Los médicos no saben si... Saqué mi teléfono y llamé al hospital San Miguel. Hola, estoy preguntando por un paciente, Richard Thompson. Hubo una pausa. Lo siento, señora, no tenemos ningún paciente con ese nombre. Colgué y miré a Denise, quien ahora lucía como un ciervo atrapado en los faros. Ni siquiera es creativo, dije. ¿Un ataque al corazón? ¿En serio? Se levantó, toda pretensión, de tristeza desapareciendo. Él está bien, la interrumpí. Y tú estás desesperada. No tienes idea de lo que estamos pasando, gritó, su verdadera cara finalmente saliendo. Las cuentas se están acumulando. No podemos pagar la comida. Tu papá no puede encontrar trabajo. ¿Y ese? Dije, caminando hacia mi puerta. Es lo que se llama consecuencias. Esa noche, mientras me preparaba la cena, mi teléfono sonó. Esta vez era un número que reconocí. Mi tía Patricia, la hermana de mi papá. Madison, cariño, dijo su voz familiar. Acabo de escuchar las noticias más terribles sobre tu papá. Déjame adivinar, dije, revolviendo mi pasta. ¿Ataque al corazón? Sí. Denise me llamó llorando. Dijo que estás siendo cruel, negándote a visitarlo en el hospital. Cariño, sé que han tenido problemas, pero él es tu padre. Tía Pat, dije gentilmente. Papá no está en el hospital. Denise está mintiendo. Hubo un silencio largo. Luego, más silenciosamente, ¿qué? Le conté todo. Las mentiras, el fraude, los años de abuso financiero. Cuando terminé, mi tía estaba silenciosa por tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Madison, finalmente dijo. Tenía mis sospechas. Tu papá me pidió dinero la semana pasada. Dijo que era una emergencia, pero algo no se sentía bien. Son maestros de la manipulación, le dije. Y ahora que su fuente principal de ingresos se fue, están desesperados. Dios mío, susurró. Honey, me siento terrible. Si hubiera sabido, no es tu culpa, la tranquilicé. Pero ahora, sabes, y espero que puedas ver por qué no puedo volver a esa situación. Al día siguiente, mi tía me llamó de vuelta. Madison, necesitas saber algo. Tu papá me llamó esta mañana pidiendo prestados $5,000. Dijo que si no conseguía el dinero para el viernes, perderían la casa. ¿Y qué le dijiste? Le dije que hablara con su hija, que si necesitaba dinero tan desesperadamente, tal vez debería preguntarse por qué la persona que había estado ayudándolo ya no quería nada que ver con él. Me reí, sintiéndome más ligera de lo que había sentido en días. ¿Cómo se tomó eso? No muy bien. Comenzó a gritar sobre cómo eres una ingrata, cómo le diste la espalda a la familia. Pero Madison, cariño, he conocido a tu papá toda mi vida. Reconozco su voz cuando está mintiendo. Esa tarde, decidí que era hora de documentar todo lo que había estado pasando. Llamé al detective que había conocido cuando reporté el fraude de identidad y le pregunté si podía venir a mi casa para tomar una declaración formal. Cuando llegó le mostré todo, los estados de cuenta, los emails, las grabaciones de las llamadas amenazantes de Tyler, incluso screenshots de las publicaciones dramáticas de Denise en redes sociales. Es un caso sólido, dijo, cerrando mi carpeta. Tienes fraude de identidad, acoso, posible chantaje emocional. Si quieres proceder con cargos tenemos suficiente. Todavía no, le dije, pero quiero que esté documentado. Tengo la sensación de que las cosas van a empeorar antes de mejorar. Tenía razón. El viernes por la noche, exactamente cuando mi tía había predicho, llegó la última jugada desesperada. No fue una llamada o un texto esta vez. Fue el sonido de vidrio rompiéndose. Me desperté alrededor de las 2 a.m. por el sonido de algo pesado golpeando mi ventana de la sala. Agarré mi teléfono y bajé las escaleras con cuidado. La ventana frontal tenía una grieta como una telaraña corriendo a través de ella, y en el suelo había una roca del tamaño de un puño. Llamé a la policía inmediatamente. Luego revisé las cámaras de seguridad que había instalado la semana anterior. El video lo mostraba claramente. Tyler, tambaleándose ligeramente, recogiendo la roca de mi jardín frontal y lanzándola contra la ventana antes de huir por la calle. Cuando llegaron los oficiales, les mostré el video. ¿Quiere presentar cargos?, preguntó uno. Absolutamente, respondí sin dudarlo. Y quiero que esto se añada al caso de fraude
fraude de identidad que ya está en proceso. A la mañana siguiente, Tyler fue arrestado en la casa de mi papá. Según el informe policial que recibí más tarde, había resistencia, gritos y amenazas de demandar por arresto falso. Denise había llorado histéricamente sobre cómo esto destrozaría su futuro. Mi papá había culpado a todos excepto a él mismo. Tyler fue puesto en libertad bajo fianza esa tarde, pero el daño estaba hecho. Ahora tenían gastos legales además de todo lo demás. Y más importante, ahora tenían un registro oficial de su comportamiento. El domingo por la mañana, mientras reemplazaba mi ventana rota, mi teléfono sonó. Era un número local que no reconocí. «Madison Thompson», dijo una voz de mujer. «Habla la señora Chen. Soy la trabajadora social asignada a su caso de adulto mayor». «Me temo que no entiendo», dije. «No he solicitado ningún servicio de adulto mayor». «Oh», dijo, sonando confundida. «Recibimos un reporte de que estaba siendo abusada financieramente por miembros de familia y necesitaba intervención inmediata». Mi mandíbula se apretó. «¿Quién hizo ese reporte?» «Una Denise Thompson. Dijo que era su madrastra y estaba preocupada por su bienestar mental y financiero». «Señora Chen», dije tranquilamente, «tengo 24 años, vivo independientemente, y la persona que hizo ese reporte es parte de un patrón documentado de acoso. ¿Podría proporcionarle copias de los reportes policiales relevantes?» Después de 1900 colgar con la trabajadora social, me senté en mi cocina y realmente procesé lo que acababa de pasar. No solo habían escalado a vandalismo, ahora estaban tratando de hacerme parecer mentalmente incompetente. Estaban dispuestos a arruinar mi reputación, mi carrera, mi vida entera en lugar de simplemente aceptar responsabilidad por la suya propia. Esa realización cambió algo en mí. Hasta ese punto, había estado en modo defensivo, simplemente protegiendo lo que era mío. Ahora era hora de ir a la ofensiva. El lunes por la mañana, contraté a un abogado especializado en acoso familiar. Le mostré todo: la documentación financiera, los reportes policiales, las grabaciones, incluso las capturas de pantalla de las publicaciones manipuladoras en redes sociales. «Esto es acoso sistemático», dijo el abogado, hojeando mis archivos. «Y con el fraude de identidad y el vandalismo, tenemos base para una orden de restricción contra los tres». «¿Qué tan difícil será conseguirla?», pregunté. «Con esta evidencia, será pan comido, pero necesito preguntarte algo. ¿Estás preparada para las consecuencias? Una vez que hagamos esto oficial, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás de todas formas», respondí. «Han dejado claro que prefieren destruirme antes que aceptar responsabilidad por sus propias vidas». 2 días después, tenía una orden de restricción temporal en mis manos. 72 horas después de eso, se volvió permanente. El proceso de notificarles fue casi anticlimático. Un oficial fue a la casa y les entregó los papeles mientras yo estaba en el trabajo. Según el reporte, mi papá había gritado que esto era venganza pura. Denise había amenazado con contratar su propio abogado, y Tyler había intentado argumentar que la ventana rota fue un accidente. Esa noche, mi teléfono permaneció silencioso por primera vez en semanas. Sin llamadas, sin textos, sin emails dramáticos, solo silencio bendito. Me senté en mi porche con una taza de té, viendo el atardecer, y finalmente sentí algo que había olvidado: paz. Pero la paz no significaba que hubieran terminado de intentar. Solo significaba que ahora tenían que ser más creativos al respecto. Los siguientes ataques vinieron de direcciones que no esperaba. Primero, fue mi jefe quien me llamó a su oficina un viernes por la tarde. «Madison», dijo, luciendo incómodo, «necesito preguntarte sobre algo. Recibí una llamada muy preocupante de alguien que decía ser tu padre». Mi estómago se hundió. «¿Qué tipo de llamada?». «Dijo que has estado actuando erráticamente, que podrías estar usando drogas o teniendo algún tipo de crisis mental. Expresó preocupación sobre tu capacidad para manejar tus responsabilidades aquí». La ira ardió en mi pecho, pero mantuve mi voz estable. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que tu desempeño laboral ha sido ejemplar y que si tenía preocupaciones genuinas sobre tu bienestar, debería contactar a los profesionales apropiados, no a tu empleador». Se inclinó hacia adelante. «Madison, no es asunto mío lo que esté pasando en tu vida personal, pero necesito saber, ¿hay algo de lo que deba estar consciente?». Le conté la versión resumida: el abuso financiero, la mudanza, la orden de restricción. Para cuando terminé, mi jefe negaba con la cabeza. «Dios, lo siento mucho. Y para que conste, esa llamada me levantó más banderas rojas sobre él que sobre ti. Gente genuinamente preocupada no llama al empleador de alguien, llaman a un profesional de salud mental o a la policía». «Gracias por manejarlo así», dije, «y por hacerme saber sobre la llamada». «Por supuesto. Y Madison, si esto escala, avísame. La compañía tiene recursos para empleados que enfrentan acoso familiar». La segunda emboscada llegó a través de mi casera anterior, la señora García, quien me llamó ese domingo. «Madison, mija», dijo, sonando preocupada, «tu familia vino a preguntar por ti. Dijeron que estás enferma y que necesitan tu nueva dirección para verificar que estés bien». «Señora García», dije gentilmente, «espero que no les haya dado mi información». «Por supuesto que no, mija. Algo sobre ellos no se sentía bien». La mujer siguió presionando y el hombre joven parecía estar revisando mi antigua ventana como si estuviera tasando el lugar. «Hizo lo correcto», le aseguré. «No estoy enferma y hay una orden de restricción en su contra. Si vuelven, por favor llame a la policía». «Ay, Dios mío», susurró. Sabía que algo estaba mal. «Tienen suerte
suerte de que mi esposo no estuviera en casa. Él no habría sido tan educado. El tercer ataque fue el más insidioso. Llegó en forma de un email de mi universidad informándome que alguien había solicitado una transcripción oficial de mis registros académicos. El nombre en la solicitud era Denise Thompson, quien había afirmado ser mi tutora legal manejando mis asuntos durante mi incapacidad. Llamé a la oficina del registrador inmediatamente. Esta es Madison Thompson, dije, y alguien acaba de intentar acceder a mis registros académicos bajo pretensiones falsas. Oh, gracias al cielo que llamó, dijo la empleada. Esa solicitud nos pareció sospechosa. Nadie de 24 años tiene un tutor legal a menos que haya una orden judicial muy específica. ¿Rechazaron la solicitud? Absolutamente. Y hemos añadido una nota a su archivo de que solo usted puede autorizar cualquier liberación de información. Perfecto. ¿Pueden enviarme copia de la solicitud? Es para mis registros legales. Cuando llegó el email con la solicitud escaneada, casi me reí en voz alta. Denise había usado papel membretado falso de un bufete de abogados inventado y había forjado una firma que se suponía que era mía autorizando la liberación. No solo era fraude increíblemente estúpido. Esa noche, reenviando la solicitud fraudulenta a mi abogado, me di cuenta de algo importante. Ya no estaba enojada. La ira había sido reemplazada por algo más frío, más claro. Pena. Pena por la gente tan desesperada por controlar la narrativa que estaban dispuestos a cometer múltiples delitos en el proceso. Mi abogado respondió en una hora. Esto es suficiente para cargos adicionales de fraude. ¿Quieres proceder? Todavía no, escribí de vuelta. Pero documentémoslo todo. Tengo la sensación de que van a seguir cavando su propio hoyo. Tenía razón. La siguiente escalación llegó 2 semanas después, durante lo que debería haber sido una tarde tranquila organizando mi nueva oficina en casa. Mi timbre sonó, y cuando revisé la cámara vi a una mujer mayor que no reconocí parada en mi porche. ¿Sí? Dije a través del intercomunicador. Madison Thompson, soy la señora Rodríguez del Departamento de Servicios Familiares. He venido a verificar un reporte de negligencia. Mi sangre se enfrió. Abrí la puerta, manteniendo la cadena puesta. ¿Qué tipo de reporte? Recibimos una queja de que no estás cuidando adecuadamente a miembros de familia dependientes, específicamente que has cortado el apoyo financiero a parientes discapacitados que dependían de ti. ¿Quién hizo este reporte? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La información del reportero es confidencial, pero necesito entrar para evaluar la situación. No, dije firmemente. Primero, no tengo dependientes. Segundo, tengo una orden de restricción contra las personas que sospecho hicieron este reporte falso. Tercero, si quiere continuar con esto, puede hacerlo con mi abogado presente. La mujer suspiró, de repente sonando cansada. Mire, señorita Thompson, entre usted y yo, recibimos muchos reportes como este de familiares disconformes. Si me puede mostrar documentación de la orden de restricción y tal vez explique la situación, probablemente pueda cerrar este caso hoy mismo. Le mostré la orden de restricción a través de la grieta de la puerta. Luego le expliqué brevemente la situación. Para cuando terminé, estaba negando con la cabeza. Honey, he visto esto antes. Familia abusiva pierde su fuente de ingresos. Entonces trata de usar el sistema contra la víctima. Voy a cerrar este caso como infundado y añadir una nota de que reportes futuros de esta fuente deben ser investigados por posible acoso. ¿Pasa esto a menudo? Pregunté. Más de lo que me gustaría admitir, pero no se preocupe. Ahora está en el sistema que estos reportes son venganza, no legítimos. Después de que se fue, me senté en mi sala y finalmente sentí el peso completo de lo que había estado enfrentando. No era solo que no quisieran aceptar responsabilidad por sus vidas. Estaban activamente tratando de destruir la mía. Llamé a mi abogado. Quiero proceder con todos los cargos, le dije. Fraude de identidad, acoso, vandalismo, todos. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto, va a ser muy público. Tu familia va a enfrentar potencialmente tiempo en prisión. Hace tiempo dejaron de ser mi familia, respondí. Y tal vez el tiempo en prisión les dé la perspectiva que claramente necesitan. Una semana después, se emitieron las órdenes de arresto. Tyler fue recogido primero en su trabajo de medio tiempo en un taller mecánico. Según el reporte que recibí, había llorado y había suplicado que solo era una travesura de hermanos. Denise fue arrestada en casa, mientras mi papá estaba fuera buscando trabajo. Los vecinos dijeron que había gritado sobre ser perseguida por una hija malagradecida, mientras la esposaban. Mi papá se entregó esa tarde después de que su abogado le aconsejó que se presentara voluntariamente. La audiencia preliminar fue reveladora. Sentada en la galería, viendo a mi antigua familia en uniformes naranjas, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la familia que nunca realmente tuve, y alivio de que finalmente había terminado. El abogado de mi papá intentó argumentar que esto era solo una disputa familiar que se salió de control. El fiscal respondió leyendo la lista completa de cargos: múltiples casos de fraude de identidad, acoso criminal, vandalismo, hacer reportes falsos a agencias gubernamentales y falsificación de documentos. Su honor, dijo el fiscal, esto no es una disputa familiar, es un patrón sistemático de abuso, fraude y acoso que escaló cuando la víctima se negó a seguir siendo victimizada. El juez estuvo de acuerdo.
acuerdo. Todos fueron puestos en custodia hasta el juicio, con fianza fijada en $50,000 cada uno. Esa noche, mi tía Patricia me llamó. Madison, necesitas saber algo. Tu papá me llamó desde la cárcel y finalmente se quebró. Lloró como un bebé. Admitió todo. Dijo que sabía que había arruinado la única buena cosa en su vida, pero que había estado tan asustado de perder la casa, tan avergonzado de no poder mantenerse, que simplemente siguió tomando y tomando hasta que no quedó nada que tomar. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. Triste, admitió, pero no sorprendida y orgullosa de ti por finalmente ponerle fin. Tía Pat, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, cariño. ¿Alguna vez pensaste en intervenir cuando viste lo que estaba pasando? Hubo una larga pausa. Honestamente, pensé que era normal. Tu papá siempre había sido complicado con el dinero y pensé que dado que eras tan responsable, tan capaz, que podías manejarlo. Ahora me doy cuenta de que no era mi trabajo decidir lo que podías manejar. Agradezco la honestidad, le dije. Y para que conste, no te culpo. Fueron muy buenos manipulando la situación para que pareciera normal. ¿Puedo preguntar qué viene después? Para ti, quiero decir, terapia, dije sin dudarlo. Mucha terapia. Y aprender cómo tener relaciones saludables. Y tal vez, eventualmente, trabajar con otros que han pasado por abuso financiero familiar. Eso suena perfecto para ti, dijo suavemente. Siempre fuiste la sanadora de la familia. Después de colgar, me senté en mi porche con una taza de té, viendo las estrellas que nunca había podido ver desde la casa de mi papá debido a todas las luces de la calle. Por primera vez en mi vida adulta, no había nadie que dependiera de mí financieramente. No había cuentas que no fueran mías que pagar. No había crisis familiares que manejar. Solo yo, mi casa, mi futuro y todas las posibilidades que venían con la libertad real. El juicio duró 3 días. Yo testifiqué durante 4 horas, presentando evidencia meticulosamente documentada de años de abuso financiero. El detector de mentiras que había tomado voluntariamente confirmó mi testimonio. Los registros bancarios contaron su propia historia devastadora. Al final, mi papá se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. Tyler y Denise fueron a juicio, pero la evidencia era abrumadora. Ambos fueron encontrados culpables. Mi papá obtuvo 18 meses en prisión más 3 años de libertad condicional. Tyler obtuvo 1 año más 2 años de libertad condicional. Denise obtuvo 14 meses más 2 años de libertad condicional. Como parte de su libertad condicional, todos tenían prohibido contactarme directa o indirectamente. Violaciones resultarían en el tiempo completo de prisión. Durante la lectura de sentencias, el juez hizo algo inusual. Se dirigió directamente a mí. Señorita Thompson, dijo, he estado en esta banca durante 20 años y raramente he visto documentación tan meticulosa de abuso sistemático. Más importante, raramente he visto a alguien tan joven encontrar la fuerza para escapar de un patrón tan arraigado. Espero que use esa fuerza para ayudar a otros. 6 meses después, comencé a ser voluntaria en un centro de crisis familiar, ayudando a otros jóvenes adultos que enfrentaban abuso financiero. 1 año después, había vuelto a la escuela para obtener mi maestría en trabajo social. 2 años después, dirigía mi propio programa para sobrevivientes de abuso financiero familiar. La ironía no se me perdió. Mi familia había tratado de destruir mi futuro, pero en el proceso me habían dado mi propósito verdadero. Cada persona que ayudé a escapar de una situación similar se sintió como una victoria no solo para ellos, sino para esa chica asustada que una vez pensó que pagar las cuentas de todos los demás era lo que significaba amor. Mi papá escribió desde prisión una vez una carta larga y serpenteante llena de disculpas y justificaciones. La leí una vez, luego la guardé en mi archivo de límites, no por rencor, sino como recordatorio de cuán lejos había llegado. Nunca respondí. Algunas puertas, una vez cerradas, debían permanecer así. 3 años después del día que dejé caer esa notificación de ejecución hipotecaria a sus pies, estaba parada en el podio de una conferencia nacional sobre abuso financiero familiar, contando mi historia a una sala llena de trabajadores sociales, abogados y defensores. La libertad, dije para concluir mi presentación, no se trata de lo que dejas atrás, se trata de reclamar el derecho a escribir tu propia historia. Y para cualquiera que esté escuchando esto que aún esté atrapado en una situación similar, quiero que sepan, ustedes no son la billetera de nadie, no son el salvavidas de nadie, son el autor de su propia vida y nunca es demasiado tarde para tomar la pluma. Los aplausos fueron largos y fuertes, pero lo que más significó para mí fueron las lágrimas en los ojos de la joven en la primera fila, quien se acercó después y dijo, pensé que era la única, pensé que era normal que mi familia tomara todo. No lo es, le dije, dándole mi tarjeta. Y nunca tienes que estar sola en esto otra vez. Mientras manejaba a casa esa noche a mi pequeña casa perfecta, con su porche envolvente y su aire fresco, pensé en todas las versiones de mí misma que habían llevado a este momento. La niña que pensó que amor significaba sacrificio, la adolescente que pensó que familia significaba nunca decir que no, la joven adulta que pensó que valía se medía en cuanto podía dar. Y finalmente, la mujer que aprendió que las únicas cuentas que realmente importaba pagar eran las que llevaban su nombre.
La mujer que descubrió que cuando dejas de sangrar por otros, finalmente puedes comenzar a vivir para ti misma. La mujer que entendió que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer por alguien es permitirles enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia cama, en mi propia casa comprada con mi propio dinero, recibí un texto de una de mis clientes. Conseguí mi propio apartamento, decía. Por primera vez en años, todas las cuentas son mías. Se siente increíble. Sonreí. Puse el teléfono en la mesita de noche y me quedé dormida con el sonido del silencio. Hermoso, pacífico. No debo nada a nadie. Silencio. El tipo de silencio que solo puedes apreciar una vez que has escapado del ruido de ser la solución a los problemas de todos los demás. Y por primera vez en mi vida, cuando el sol salió a la mañana siguiente, no había nadie más esperando que arreglara su mundo antes de que pudiera comenzar a vivir el mío.